son los puntos de trabajo del transistor de potencia. La idea es así. Si ustedes tienen, a ver si con una línea de estas de libre gabarato puedo hacer algo. Si ustedes tienen un transistor, no me permite hacerlo. No, es un mamarracho, disculpe. Bueno, sigamos. Si ustedes tienen un transistor y lo someten a una... Profe, y disculpe, y de última poner el PowerPoint un poquito más chico y al lado la ventana del Paint y dibujar. Vamos a ver si el Paint me permite hacerlo. Vamos a entrar, porque si no, al no tener, si no tengo la pizarra me cuesta dar clase, porque necesito la pizarra. A ver ahí. Bueno, con este zafamos. Volvamos entonces. Si yo tengo un transistor de potencia, la idea del mando, en el mando, yo voy a entrar una corriente para la saturación y voy a extraer una corriente para el apagado. Esa va a ser la idea del mando. No con el valor de la corriente de la base voy a definir el valor de la corriente de colector, porque la corriente de colector está definida por la característica de la carga. La llave en realidad se va a comportar de esta manera, controlada desde la base, pero la corriente que va a pasar por acá depende de la carga. Entonces, supongan la siguiente cuestión. Yo tengo 100 amperes. Tengo un beta de saturación de 10. Entonces, la corriente de mando para saturar correctamente es 10 amperes. Saturamos el transistor. Pero, ¿qué pasa si en ese instante el transistor, la corriente baja a 10 amperes? Y yo estoy entregando sobre la base del transistor también 10 amperes. El beta se va a ver forzado a 1, cuando el beta normal es de 10. Esa es la cuestión. Entonces, van a encontrar que la corriente de mando del transistor está supeditada a cuál sea el valor de la corriente de colector. Entonces, ustedes van a ver en la diapositiva que se define un valor de corriente o una definición que se llama factor de sobresaturación, que está relacionado con lo siguiente. La corriente de base actual, que le corresponde debido a la corriente que está ocurriendo en el colector, y la corriente de saturación que le estamos dando en ese momento. Por ejemplo, le estoy dando 10, pero debería haber sido 1 si tengo un beta de 10. ¿Por qué? Porque la corriente se fue cambiando de 100 a 10. Entonces, el beta se forzó a 1, pero es como una variable de ajuste el beta, pero en realidad el transistor se va a ver sobresaturado. Entonces se define el beta forzado como la corriente de saturación sobre la corriente de base actual. La corriente de saturación, en realidad en este caso, sería la corriente de colector que tenemos actualmente y la corriente de base. Yo lo voy a estar forzando a 1, que sería ese el caso que estamos analizando. ¿Qué se debería hacer? Se debería hacer algo para que la corriente cambie. Para que la corriente cambie. ¿Qué le pasó? A 1 ampere. La corriente debería cambiar a 1 ampere
Pero ¿qué pasa? Si la corriente de colector vuelve a cambiar, debería volver a cambiar de nuevo la corriente y así estaríamos. La idea es hacer, vamos a ver acá algunas cosas, algunos detalles. El transistor, esto sacado del libro de Ned Mohan, el transistor se va a ver en la región activa. Esta es, digamos, la zona en la cual el transistor va a trabajar sin saturarse, en donde la concentración de portadores tiene esta forma. Cuando está en casi saturación, la concentración de portadores sobrepasa hacia la zona drift. Y cuando está sobresaturado o con saturación fuerte, sobrepasa hasta el final de la zona drift, queda completamente saturado. Si lo analizamos de otro punto de vista, ¿no? Si lo analizamos, por ejemplo, del punto de vista de una carga, podríamos definir la carga como está puesta acá, la carga, y la tensión colector emisor, podemos ver cómo se manifiesta la tensión de saturación del transistor a medida que está sobresaturado. Si el transistor no está muy saturado, la carga, la concentración de carga o la distribución de portadores minoritarios es la normal, que sería la que está mostrado acá en la zona plana baja. Cuando estamos sobresaturando el transistor, estaríamos en esta zona o en esta zona, y apagarlo implicaría, como hay un exceso de portadores, implicaría volver a modificar ese exceso de portadores y llevarlo de acá. Este sería todo el exceso de portadores que tendríamos, pero yo podría, por ejemplo, cuantificar ese valor. ¿Cómo lo determino? Porque yo puedo ver acá en el transistor, voy a buscar un triangulito de esto. Yo puedo ver lo siguiente. La caída de tensión que hay entre el colector y el emisor, que sería en cierta forma esto que estoy mostrando acá, esta que está acá, 0,3 a 1,2, si yo mido ese valor acá, yo estoy caracterizando el valor de la saturación. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, una idea básica es la siguiente. Volvemos al... Profe, disculpe Sí, que lo corte. sí, En el PowerPoint, donde dice buscar, a la de arriba a la derecha, arriba a la derecha, haga un poquito más al costado, haga un sí, poquito más a la derecha. No, 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 no. Donde está el espacio sí, en blanco y toque clic sí, derecho. sí, Ahí personalizar cinta de opciones. sí. Y al del lado derecho, donde están todas las... Ahí busque dibujar, creo que está más arriba o Es más que, no, abajo. es que justamente esa es la que no aparece. Ah, no aparece. Mira, debe estar, pero Debe estar en izquierdo, esa, sí. del lado izquierdo, que la tengo que insertar para allá y agregar, y de ahí me va a Bien. aparecer, pero Ahí, no sé cuál profe, es creo que el dice punto. dibujar tabla, ¿puede ser? A ver, le agrego, pero no me aparece. Y restableciendo, ahí donde dice Claro, restableciendo restablecer. así no. No, acá hay algo que me cambió cuando se instaló, se modificó el Windows. Algo me tocó porque se modificó varias cosas. Y que como que me desapareció esa que yo la tenía. Dibujar tabla, fíjate que quiero insertarla y no me permite. Así que no, como que no. Ah, porque yo no me aparecía tampoco y A ver, todos los comandos, a ver si me parece algo. lo tenía destildado esa opción, por eso lo... A ver, dibujar.
Sí, adentro de dibujar dice, también puede buscar Acá está, lápices. acá está, acá Ahí está, acá está, está. acá está. Ahí está. Me aparece esta, pero cuando la quiero agregar, dice, es necesario agregar comandos a grupos personales. Sí, si no crea un grupo. Desplegar ahí donde dice inicio. Ahí está. Bueno, agregar ahí. A ver ahí, agrego. A ver si me aparece ahora. Ah, pero no. Esta nueva pestaña me aparece, pero no me aparece el dibujar. Qué porquería. Perdón, discúlpeme que son cosas Sí, que... yo le hablé porque a mí no me salía la opción y justo entré ahí, la tildé y me apareció. Sí, sí, justamente, bueno, esta... Se ve que como que no la estoy teniendo disponible porque fíjate que yo quiero ponerla acá suponete en inicio y todos los comandos. Dibujar, como que no me... Sí, si no, adentro de dibujar está lápices, que también puede llegar a estar. Bueno. Si busca lápices, capaz que puede llegar a aparecer. No, es que no. Debe haber algo que está desactivado porque no la... Si no, profe, puede usar el anotador de Zoom para dibujar en la pantalla. A ver ahí, porque yo tenía esta, porque fíjate que me tengo desactivado la pluma, también tengo desactivado todo como que no, yo tengo una tableta digitalizadora Wacom y es la Wacom la que no se está pudiendo conectar, me parece. Acá hay un problemita que tiene que ver con eso, porque fíjate que yo acá estoy moviendo la pluma. Yo puedo poner la pluma con un poquito más de grosor, algún colorcito. Fíjense, ¿ve? Tampoco lo puedo hacer con el mouse, miren. Quiero hacerlo con el mouse y tampoco me permite. No, Profe, tener que instalar algún controlador de Wacom o algo sí, por el estilo. por eso. No, pero tampoco con el mouse me permite, no solo con... Bueno, sigamos con la con la lapicera clásica, digamos. Vamos a continuar. Bueno, volviendo a la diapositiva, voy a hacer con un grosor un poquito mayor, así se puede ver mejor. Bueno, la idea es la siguiente. Yo puedo medir la tensión de este lado y midiendo ese valor podría inferir acerca del estado de sobresaturación que va a tener entonces el transistor. La idea es la siguiente, que se ha venido implementando. Poner un transistor de este lado para saturar el transistor. Esto es características del driver, no tiene que ver con lo que estoy hablando. Es simplemente cómo se satura y se apaga un transistor. Se satura por este lado superior y se apaga por el lado inferior. Entonces, del lado superior lo conecto y la idea es poner un diodo acá. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo siguiente.
Si yo quisiera medir la caída de tensión, tendría una tensión acá y una tensión acá. Aquí, supónganse ustedes que son todos 0,7. Tengo 0,7 acá, tengo 0,7 acá, sería 1,4. Si yo a esto le agrego un diodo por este lado, entonces, el borne que estamos analizando, que sería este, respecto de este, de la medición que estoy haciendo acá, entonces, de este lado, supongan ustedes que tienen, del lado izquierdo, 1,4. Si acá tengo una tensión menor de 0,7, este diodo, llamémosle D1, se va a saturar. Y al saturarse, parte de la corriente que venía para acá, en realidad se va a desviar para allá. Y esa es la idea del enclavador que está midiendo el valor de la tensión colector-emisor. La tensión colector-emisor entonces ahora se va a ver desviada, o sea, al medir la tensión colector-emisor, la corriente de base se va a ver desviada por el diodo. Eso es el enclavador que diseñó Baker. Y se llama Baker Clamp. Obviamente, esto tiene un transistor para apagar. Entonces, si yo quiero apagar el transistor, lo apago por este lado, haciendo circular una corriente para acá. Y con eso lo apago. O sea, se enciende por el lado superior, pero tengo estos diodos aquí. Ahora, el diodo D2 es un diodo Schottky. El diodo Schottky tiene la siguiente característica. Tiene una caída de tensión muy baja. Entonces yo, si bien dije 0,7 más 0,7, pero esto podría llegar a ser cualquier cosa. Es decir, el valor de la caída de conducción directa de base emisor, pero si yo le sumo una serie de diodos acá, no un diodo, sino varios, cuyos caídas estarían entre 0,3 y 0,4 voltios, entonces yo sumando ese valor podría definir qué valor del lado del colector, a partir de qué valor queda enclavado. ¿Entiende? Entonces esa es la idea del enclavador Baker, y los circuitos que utilizaron parten del circuito original, que sería algo así como este, el que diseñó Baker, pero el problema que tenía el primer circuito, que es un enclavador, que no se podía apagar porque el diodo D2 no permite circulación en inversa. Entonces tuve que poner un diodo D3 para que la corriente pueda circular en sentido inverso para apagar el transistor. Y si yo le pongo 2 o más diodos de este lado, bueno, defino el valor de la caída que quiero a partir del valor enclavado. Y el circuito que mencioné es el que está a la izquierda o el que está a la derecha. El de la derecha, el E, es el que acabo de dibujar anteriormente. Esta es la idea de hacer un circuito que tenga un monitoreo de la caída de tensión emisor colector, perdón, y a su vez desvíe la corriente por el colector cuando hay exceso de corriente, en la base. Si yo estoy desviando la corriente del colector hacia el colector, la corriente que iría a la base la estoy desviando por el colector. El colector se va a ver desbordado, y no, porque en realidad la corriente que está, el caso de saturación, es cuando la corriente es muy baja. Entonces, estoy desviando esa corriente de la base, pero no estoy excediéndome en la corriente del colector. Esa sería la idea de utilizar el enclavador. Y bueno, el circuito típico de utilización es el E, el más utilizado, ¿no? Bueno, acá tienen un transistor de potencia que tiene esa aplicación, que sería una manera de extraer del transistor principal la corriente de la base. Bueno, acá quedan algunos datasheets para que vean de lo que vimos en la clase pasada. Arriba tienen el SOA del transistor, y bueno, y a la derecha, abajo,
A la derecha tienen la resistencia térmica y a la izquierda abajo tienen la curva de degradación del SOA, que vale para distintas curvas. Para la curva de potencia tienen la degradación de potencia. Para la ruptura secundaria tienen otra curva de degradación que lo degrada un poquito menos. Así que las degradaciones no son similares para la curva de la potencia y la curva de la ruptura secundaria. Bueno, acá tienen distintas curvas también que lo voy a dejar como tema de lectura y vamos a pasar al transistor MOSFET. Bueno, el transistor MOSFET, podemos ver, ha pasado por distintas generaciones hasta llegar al transistor que es hoy. Este tipo de transistores empezaron con transistores de esta tecnología, pasando por esta otra doble banda lateral de difusión, en donde todas las conexiones están en el lado superior, pero esa no fue la tecnología que se pudo utilizar en los transistores de potencia, sino la que está dibujada acá, que sería con todos los transistores, o sea, el drenador abajo y los transistores, el surtidor y la compuerta del lado de arriba. En realidad son muchos transistores conectados, por decir miles y millones de transistores colocados en el lado superior, compartiendo entre el surtidor y la compuerta. Algunas tienen forma hexagonal y por eso se llama XFET. Otros tienen una forma truncada, la mayoría son truncadas de esta forma, así que esa sería la forma. Obviamente la forma de hoy ha cambiado muchísimo, esta es la forma que se utiliza hoy para los transistores de potencia. Así que, bueno, esta es la última tecnología de transistores, en donde tienen un canal con la compuerta. De esta manera se puede lograr que la región drift sea mucho más chica. Al ser más chica, el transistor tiene mejores características. En vez de estar en el lado superior, lo han puesto dentro de un canal. Bueno, el libro, el manual de Semicron, Application Manual, lo tienen disponible en el aula virtual. Ahí tienen un poquito de cómo vino toda la tecnología hasta llegar hasta la última, que sería la que está en la B, en la figura B. La figura de abajo es cómo se forman en realidad los hexágonos, en donde están el surtidor y la compuerta. Bueno, la compuerta, como yo les comenté, está metida ahora, no está en el lado superior como estaba antes, está metida dentro, como dentro del canal. Y así lo ven ahora al transistor. Este es sacado del libro de Ned Mohan, también explica un poquito de tecnología del transistor. Y acá adentro está la compuerta. Y del lado superior está el surtidor y debajo el drenador con N más y N menos, tal cual lo hemos visto en transistores bipolares, en diodos. La idea de hacer el canal trench, el canal drift, o la región drift, es para que los transistores puedan soportar altas tensiones, y esto va a depender digamos, del transistor. En los manuales también van a encontrar cómo se ven las capacidades parásitas dentro del transistor. Obviamente, cada fabricante tiene un desarrollo tecnológico y no son todos iguales. Así que cada fabricante tiene un modelo del transistor específico y ese modelo lo pone en los simuladores. Así que, pero este es un modelo bastante parecido a un transistor MOSFET cuando está en estado de conducción. El modelo de estado de conducción es este, donde se ven todas las resistencias que hay desde el surtidor hasta el drenador, que sería como la llave de conexión. Estas resistencias deberían ser lo más chicas posible. Cuando más chico es el valor resistivo,
mejor es el transistor de potencia. Pero el transistor MOSFET, a diferencia del bipolar, cuando está en estado de saturación, se puede ver como una resistencia. ¿Sí? Vamos al transistor. Cuando la llave está cerrada, lo podemos ver como una resistencia, cuyo valor se llama RDS sub ohm. Ese es el valor, y el valor de la resistencia de conducción es proporcional, digamos, no tan proporcional, es cuadrático, mejor dicho, perdón. Es exponencial, con un factor de 2 a 2.3 de la tensión drenador-surtidor máximo. O sea, puede ser, el valor es proporcional, pero a BDSS por 2.3 o algo así, dependiendo del fabricante. El fabricante que este valor lo van reduciendo cada vez más, hasta llegar, lo ideal es que sea muy chico, pero bueno, esto por un valor K acá adentro, que sería el valor final de la resistencia. Por ejemplo, 10 miliohm para un transistor, o sea, de 1 a 10 miliohm para un transistor de 100 voltios. Y 1 ohm para uno de 1000 voltios. O sea, es muy alto. El valor de la resistencia de conducción es muy alto. Imagínense, al ser 1 ohm para un transistor de 1000 voltios, cuando circule 1 ampere, voy a tener una caída de tensión de 1 voltio. Y sigamos aumentando para ver que la caída de tensión empieza a ser muy grande. Entonces, la resistencia de conducción en realidad es un tema muy preocupante en los transistores MOSFET, y es un punto que a medida que fue avanzando la tecnología, obviamente fueron mejorándolo. Eso es la idea. También puede verse como un transistor parásito. El transistor lo vemos acá. Aquí está el transistor y acá está el diodo. Entonces, el transistor parásito, para colmo, está entre drenador y surtidor, y con un capacitor y una resistencia que son todos parásitos. Estos componentes son parásitos, y podría ser que sobre este capacitor empiece a inyectarse corriente hacia la base y hacer que el transistor se sature por el transistor parásito y no por el transistor en sí, digamos. Así que se ha trabajado mucho para hacer que este transistor parásito no actúe. ¿Cómo? Reduciendo los valores de capacidades. Las capacidades parásitas de los transistores, esta capacidad drenador con puerta y la capacidad con puerta surtidor, son los valores que se han ido mejorando con los años, así que esto hace que el transistor tenga valores muy chicos actualmente. Pero hay una curva que caracteriza el transistor por lo siguiente. El transistor satura, el transistor MOSFET satura o sea, lo comando por tensión. Entonces voy a dibujar el transistor. Para saturar el transistor, necesito aplicarle una fuente de tensión, cuyo valor es la tensión con puerta surtidor de saturación. El transistor, supongan, está sobre una carga. Entonces, para saturarlo, yo necesito cerrar la llave y el transistor se satura. Entonces, la representación sería una llave cerrada, que idealmente, entonces, sería así, pero si yo la represento en la realidad, sería una resistencia, que es la resistencia RDS ohm. Así que sería la resistencia que está acá, más la resistencia RDS ohm. Al final de cuentas quedaría así. Y la resistencia de carga. Ahora, si yo abro el transistor, supongan que corto el transistor a circuito abierto, o sea, a open circuit, las capacidades parásitas no tienen cómo descargarse. Entonces, la tensión que voy a ver acá en la compuerta se mantiene en ese valor. Al mantenerse en ese valor,
se mantiene saturado, el transistor no se apaga. Así que si yo lo apago a circuito abierto, no hay manera de apagar el transistor. Obviamente que las capacidades tienen una fuga, así que a medida que se va descargando debido a la fuga de los capacitores, bueno, se va esta tensión a ir bajando hasta que el transistor se puede llegar a apagar. Pero eso puede pasar muchos minutos, puede pasar décadas de minutos, dependiendo de la tecnología del transistor. Así que no lo puedo apagar al transistor a circuito abierto como sí lo puedo hacer con el bipolar. Si bien el bipolar tiene un montón de problemas para llegar a esto, pero lo puedo hacer. En cambio, con el MOSFET no se puede hacer. Si yo quiero apagar el transistor, tendría que hacer un circuito de apagado. El circuito de apagado no es complicado, es una tontera, pero tengo que hacer esto. Tengo que poner la llave entonces sobre una resistencia masa. La llave tiene que hacer que se ponga una resistencia masa, o lo ideal es un cortocircuito. Entonces vamos a hacer un circuito ideal. El circuito ideal en realidad sería esto. Vamos a cerrar esto. El circuito ideal del transistor, entonces, sería un transistor para saturar y un transistor para apagar. Esto sería. Entonces, por acá el on y por acá el off. Pero el off sea un cortocircuito y el on sea un cortocircuito a la tensión de voltaje que le estemos aplicando. Esa sería la idea. Entonces, acá hay una resistencia para lograr esto. Entonces, volviendo al circuito, vamos a ir entonces mostrando las características del transistor. Bueno, acá tienen el transistor. Los encapsulados son los mismos que lo que ya estuvimos viendo, así que no vamos a decir más nada. Vamos a comentar que la tensión de bloqueo del transistor MOSFET es uno solo, a diferencia del bipolar que decíamos que tiene distintos valores, depende cómo lo apague, si es a circuito abierto, con una resistencia, con una tensión negativa, y así sucesivamente teníamos distintos valores de tensión máxima que puede soportar el transistor. Acá no, es una sola. El ID es la corriente máxima, el IDM es la corriente máxima repetitiva, tal cual, esto no cambia respecto del transistor bipolar. Se agrega esta que no estaba, que es el RD-SON, que es una resistencia, se representaría como una resistencia cuando está saturado. Obviamente, tenemos la tensión con puerta surtidor máxima. Este es un valor máximo, obviamente, máximo que puede soportar el transistor sin destruirse. Los valores típicos son más menos 20 o más menos 30. El BGS umbral es la tensión umbral que puede soportar el transistor. Si hacemos la curva característica de salida, podríamos hacerla de la siguiente manera. Por el lado superior, por el lado izquierdo, tendríamos el eje de las Y, eje de las X. Entonces, aquí tendríamos la corriente de drenador, tensión drenador surtidor, y vamos al mando. Estoy poniendo el mando. Sería la tensión con puerta surtidor. Aquí tendríamos BGS umbral. Y esta primera zona sería la zona lineal hasta que llega a saturarse. Cuando se satura el transistor, sería por acá, sería BGS de saturación. Y ahora viene un detalle muy interesante en los transistores MOSFET, a diferencia de los transistores BJT. El BGS umbral es aproximadamente 4 voltios. Independientemente del transistor
o sea, de la corriente y la tensión máxima del transistor, del fabricante, del lote, de lo que sea. La corriente es aproximadamente 4 voltios. Y la BGS de saturación es aproximadamente 10 voltios. También, independientemente de todo lo demás que dijimos. Así que esto es una gran ventaja porque es muy sencillo hacer los circuitos driver. Así que la tensión umbral, en general, hay algunos transistores que se llaman lógicos. Bueno, estos transistores sí son diferentes. Saturan con 5 voltios y bueno, el umbral es distinto. El umbral tiene otros valores. Pero estos transistores son diseñados específicamente para una aplicación de 100 voltios aproximadamente para tensiones muy bajas. Y bueno, son transistores que en general estaban diseñados para salidas de un micro, para conectar relé, cosas así, para no tener que poner driver extra. Todo lo demás no cambia. Sí, no aparece los tiempos de retardo, por ejemplo, el tiempo de almacenamiento no está. Pero aparece un retardo que se llama TD-ON, pero no es igual que el retardo y el TD-OFF. El TD-OFF se parecería mucho como el tiempo de almacenamiento, pero no es el tiempo de almacenamiento, los valores son mucho más chicos, no tiene nada que ver. Bueno, en el apunte van a tener una comparativa entre ambos, digamos. Bueno, acá tienen la curva que yo les comenté de característica de salida, en donde aparece abajo el umbral y arriba digamos, la saturación. Esta zona que está en el medio sería zona lineal. El transistor MOSFET puede ser utilizado en aplicaciones lineales a menos que el fabricante diga que no es aplicable. Si el fabricante no dice nada, el transistor puede ser utilizado para aplicaciones lineales. Acá tienen un datasheet que es de Semicron el SKM111. Fíjense, la tensión umbral, 4 voltios de compuerta, la tensión de saturación aproximadamente 10 hasta 20, ¿no? Y a veces la tensión máxima justamente es 20, así que estaría muy cerca del valor máximo, del valor máximo de saturación. Del lado derecho tiene una curva que se llama de transferencia, característica de transferencia, donde tienen tensión compuerta surtidor y corriente drenador. Pueden visualizar que después del umbral, que es aproximadamente 4 voltios, tiene una conducción bastante lineal entre 4 y 10 voltios. O sea, podría ser utilizado como un amplificador lineal, como un amplificador de audio, incluso los MOSFET pueden ser muy bien utilizados en lugar de la válvula y en lugar del transistor bipolar. Pero necesito hacer un circuito para que el umbral, como el umbral es tan alto como 4 voltios, tengo que hacer que la tensión de entrada supere su umbral para que recién empiece a tomar como válido la conducción. Así que ese es el único tema del transistor MOSFET. Vamos a hablar de las capacidades parásitas. El transistor MOSFET tiene unas capacidades parásitas que yo les comenté recién, que son las capacidades entre los electrodos, la capacidad que hay por este lado, que hay por este lado y que hay por este lado. Esas capacidades parásitas que hay se pueden medir, obviamente, y las puedo caracterizar y poner en funcionamiento o en los simuladores. El único problema que hay, que estos valores de capacidad parásitos cambian significativamente durante el proceso de conmutación. Por ejemplo, previo al estado de saturación, cuando está el corte, un capacitor puede valer, digamos, un valor 10 picofaradios. Y cuando está saturado pasa a valer 1 nanofaradio. O sea, valores que pueden cambiar de 100 a 1000 veces su valor, justo en el proceso durante la conmutación. Y es ahí donde a mí en realidad me interesaba inferir sobre el valor para hacer los cálculos de conmutación. Entonces,
¿cómo se puede solucionar esto? Porque el problema es el siguiente. Yo para saturar un transistor MOSFET necesito una fuente de tensión. Bien, pero ¿de qué valor de capacidad de corriente? 5 mA, 10 mA, 1 A, 100 A. O sea, ¿es una fuente de tensión? Sí, vale, es una fuente de tensión. Pero ¿de qué capacidad de corriente? Bueno, lo puedo calcular con los capacitores parásitos y no, porque justamente ahí es donde más cambian. Entonces, no me sirve la curva de los capacitores para hacer los cálculos de la máxima corriente requerida en la fuente de tensión. Entonces, este valor de corriente necesito saberlo para poder hacer el driver, para poder poner el diseño de los transistores, qué transistores poner ahí, y aparte, qué capacidad se requiere. Y hay otro detalle, los tiempos de conmutación se pueden lograr, los valores que están en el datasheet, si yo utilizo el valor de la corriente de driver correcta. Si yo pongo mucho menos corriente, voy a tener problemas con las velocidades de conmutación. No van a cumplirse las características que están en los datasheets. Entonces, como cambia tanto los capacitores y el hecho de no poder hacer los cálculos con los capacitores, los fabricantes han diseñado o han medido una curva que se llama capacidad o carga, perdón, carga de este lado y tensión con puerta surtidor. Entonces, han determinado que durante el proceso, esta es la curva, y si yo tengo un valor de tensión, de saturación cualquiera, esta es la carga requerida para el proceso de conmutación. Y si yo tengo la carga, entonces tengo la corriente. Corriente de colector es igual a delta Q sobre delta T. ¿Pero qué es delta T? Y bueno, el tiempo que va a ser acá va a ser tan bueno como tan importante sea o tan grande sea el valor de la corriente, de la carga de la compuerta, de la carga requerida en la compuerta para el proceso de conmutación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el transistor tenga un requerimiento de carga de compuerta lo más bajo posible, para que con valores de tiempo determinados yo necesite menor corriente. Si este valor es muy grande, mayor corriente, porque es directamente proporcional. Entonces, de ahí viene que las distintas tecnologías de los transistores han ido mejorando el requerimiento de carga para el transistor de potencia. Bueno, acá pueden ver, por ejemplo, una curva cualquiera, ¿no? Un transistor muy nuevo, porque los valores son muy grandes. Pero acá muestra lo siguiente. Para una tensión de compuerta surtidor de 10 voltios, si tiramos la línea para allá, para 80 voltios, voy a ver que son como 600 nanocoulombios. Si vamos a los tiempos de conmutación, supongan que fuera 600 nanocoulombios, y acá tuviera 300 nanosegundos de conmutación, entonces necesitaríamos 2 amperes. Y ahí está el valor, que no es chico, es un valor muy grande. Ahora, si yo tengo un pulso de tensión para saturar lo que es 10 voltios, con 10 voltios lo saturo, con 0 está apagado. ¿Qué valor de corriente va a ser ese? Bueno, va a ser ese valor de corriente, que serían los 2 amperes, y una vez que se cargó, después ya no necesito nada, o sea, es 0, y después la corriente inversa, negativa, para apagarlo. O sea, sería 2 amperes para saturarlo, nada después, y 2 amperes para apagarlo. ¿Por qué? Porque los capacitores, yo acabo de comentar que aún abriendo la llave, no se cambia de estado de la tensión, porque los capacitores están cargados y no se van a descargar muy fácilmente porque la fuga es muy chica. Entonces, la corriente requerida durante todo el tiempo que quiera que esté saturado es prácticamente 0, es muy baja, es solamente la fuga. Por eso el transistor ha tenido tanta popularidad, digamos, porque el circuito de driver es muy sencillo. El único detalle a tener en cuenta es que necesito conocer la curva de la compuerta para saber cuál es el valor de la capacidad de corriente que tiene que tener esa fuente de tensión.
Vamos al SOA. Sí. ¿Por qué necesitamos una corriente negativa? No me quedó claro eso. O sea, cuando lo apagamos con con el sistema circuito de control directamente, sin los transistores previos que había enunciado antes. Bien. Si yo lo apago y hago un cortocircuito acá, ¿para dónde va a circular la corriente si acá tengo tensiones positivas? La corriente va a circular así. Sí. Y cuando yo lo estoy saturando, la corriente circula así. O sea, la corriente per se es negativa. Lo mismo pasa con el bipolar. No es que le estoy agregando una corriente negativa. Las cargas en la zona digamos, del transistor, en la región del transistor, en este caso es de portadores mayoritarios, pero no cambia esto la cuestión, hace las cargas que están en la zona del transistor, de la puerta y del drenador, hacen que la corriente sea negativa cuando yo hago un corto o cuando hago una baja impedancia, que es el proceso de apagado. Porque fíjate que yo lo que he hecho, no le he puesto tensión negativa, yo le he puesto 0. No cambia si le pongo negativo. Si yo le pongo negativo, igual la tensión es negativa. Perdón, la corriente es negativa. No es que sea negativa porque yo le aplico tensión negativa. Le puedo aplicar 0 y va a pasar lo mismo. Porque si yo hago un corto, las tensiones que había en los capacitores hace que el capacitor se descargue por acá y la corriente se drene para el otro lado. Es por eso que es negativo. Bien. Ok, bueno. Volviendo entonces a la curva del transistor. Yo les había comentado que el transistor bipolar tenía un SOA, que es un área segura de conmutación, para el encendido y otro para el apagado, y que incluso el área del apagado es muy floja, digamos, muy débil, para los cuales en general cuando se apaga está pasando por fuera de la zona segura de conmutación. Esto pasa con el bipolar. No así pasa con el MOSFET. El MOSFET tiene una sola curva SOA, tanto para encendido como para el apagado. Y es esta que muestro acá. Y tienen una región que es la región, sería así, corriente de drenador, tensión drenador surtidor. Tienen una zona que es la zona de conducción del RDC-ON, o sea, una zona óhmica. Esto es debido a la resistencia de conmutación del transistor. Después tienen una zona que es la máxima corriente, la zona de la curva de la potencia y la máxima tensión, que es una. Tampoco hay varias tensiones como había en el bipolar. Entonces, si el transistor va a conmutar de apagado a encendido para allá y de encendido para apagado por acá. Ese sería el proceso estando dentro del SOA en general. No va a tener problema el transistor MOSFET para estar dentro del SOA. Obviamente este área de operación segura se ve degradado por la curva de degradación, que esta área se hace más chica conforme vaya aumentando la temperatura. Eso pasa con todos los transistores. Nada más que acá hay una sola curva porque no hay ruptura secundaria. La ruptura secundaria solamente ocurre en los transistores de portadores minoritarios. En los transistores de portadores mayoritarios esto no ocurre. Respecto de las conmutaciones, si le ponemos un circuito de generador de tensiones y para generar la tensión de saturación y de apagado, y vemos la corriente de colector, podríamos ver cómo es la zona y el proceso de saturación del transistor. Yo le había mencionado recién que hay una zona plana acá. Esa zona plana la podemos observar en mejor detalle acá. Hay una zona plana y luego levanta la tensión. Voy a volver a la diapositiva primero viendo esto. La idea es la siguiente. Si de este lado tenemos tensión con puerta surtidor, esto es tomado del libro de Ned Mohan, la tensión con puerta surtidor
En realidad, yo estaría poniéndole o agregándole un pulso nomás, un pulso cuadrado. Del lado de la fuente de tensión, yo estaría poniendo un pulso cuadrado al transistor. Pero como la fuente tiene una resistencia al generador, que es finita, entonces el pulso que yo entregue se va a ver modificado por esto, viendo del lado del transistor, obviamente. Entonces, cuando yo vea del lado del transistor y mida la tensión acá, voy a ver que la tensión, en realidad, que debiera ser completamente cuadrada, como lo veo en realidad lo voy a tener, si yo hago un zoom acá, voy a ver algo así. Voy a tener una tensión que tiene un crecimiento, luego una zona plana y luego sube. Eso, si yo hago un zoom, tendría que hacer un gran zoom para verlo. Ahí lo veo un poquito menos en detalle, entonces sería algo así. Sería como un crecimiento, luego zona plana y luego sube. Esta zona plana es justo el umbral. Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente. Va a haber un crecimiento de la tensión conforme las capacidades parásitas se carguen se van a ir cargando sin oposición hasta que la compuerta del transistor se opone cuando alcanza el umbral. Cuando alcanza el umbral, entonces ahí tenemos la zona plana y durante toda esa zona plana, viendo acá, sería esta que está acá, esta es la zona plana, durante toda esa zona plana se efectúa el proceso de la tensión bajando hasta que llega a la saturación completa. Entonces, la zona plana dura todo el tiempo que la tensión de drenador tarde en bajar. Cuando llegó a su valor de saturación, entonces la tensión sube hasta su valor 10 voltios. O sea, llega ahí a 4, que sería el umbral, y se mantiene en 4 mientras la tensión drenador-surtidor cae. Cuando llega a su valor de saturación, sube la tensión de compuerta. Y eso sería esto que está acá, es esta parte que está acá. Es por la manera en que se producen el fenómeno de los parásitos de la compuerta, más la entrada de la compuerta misma y el proceso de saturación propio del transistor y cómo es que se satura un transistor de portadores mayoritarios. En el libro de Ned Mohan tiene mostrado los procesos. Esta zona es una zona lineal, que sería esta. Fíjense que la corriente de drenador durante comience, ni bien pasa el umbral, la corriente de drenador crece de manera lineal hasta llegar a la zona plana. Cuando llego a la zona plana, la tensión cae. Cuando termina de caer, termina la zona plana y la tensión levanta hasta los 10 voltios, que sería los valores. Y ya ahí ya se mantiene en ese valor la tensión de saturación. Y este valor de corriente de drenador se mantuvo siempre fijo. Ese sería el proceso y mostraba acá las 4 fases, que serían las 4 fases típicas del proceso de saturación de un transistor. Lo mismo pasa para el apagado. Esto es tomado de otro libro, que sería el manualcito, el manual de Semicron. Lamentablemente no puse acá la bibliografía, pero es del manual de Semicron. Ahí pueden ver la zona plana y ese mismo proceso de la corriente colector y la tensión colector emisor o drenador surtidor. Ellos toman lo mismo porque el MOSFET y el IGBT tienen una característica muy parecida. Respecto de los tiempos de conmutación, entonces son el tiempo de conducción y el tiempo de apagado, y nada más. Y algunos retardos, que es el TD-ON y el TD-OFF. Durante el proceso de conducción, o cuando el transistor está saturado, la energía de conducción es, como es una resistencia que estamos viendo, sería esto, es una resistencia, cuyo valor es RDS-ON. Entonces, ¿cuál es el valor de la potencia durante la llave este cerrado de conducción? Habíamos dicho en el bipolar que era así. Una energía para el proceso
de conmutación, o sea, de conducción, una energía durante todo el tiempo que esté conduciendo, que le llamamos de conducción o de saturación, y luego una para el apagado. Y luego esto es cero, ¿no? Esto es cero y este es un valor que es un valor de nuevo que vuelve a cero. Esta parte, que es la de conducción que estamos hablando, en la diapositiva muestra que es como una resistencia es I cuadrado por R por el tiempo que ocurra este proceso de conducción. Así que esa sería la energía de conducción. Entonces, el W de conducción sería esta corriente I cuadrado por R, por el tiempo. Lo demás es igual que lo que estuvimos viendo, que vamos a elegir siempre este caso, que es I máxima, tensión máxima soledad por el tiempo de saturación. Y lo mismo para el apagado. Las otras no las vamos a utilizar, porque no aplicarían a un resistor de potencia. Vamos a ver un datasheet, ver directamente un datasheet de Semicron. Acá tienen no sé si este es de Semicron. No, este es de Thomson. Vamos a un Semicron, que sería este. Es un transistor de 500 voltios. La tensión máxima de compuerta permitida que no se destruya es más o menos 20 voltios. O sea, no puedo sobrepasar ese valor porque si no, inmediatamente se destruye la zona de la compuerta y el transistor no sirve más. La máxima corriente de drenador es 70 o 50 amperes, depende de la temperatura de la carcasa, y la máxima repetitiva es de 280 o 200 amperes. Para el mismo transistor podemos ver la tensión umbral, 4 voltios, los tiempos de retardo son de centenas de nanosegundos. Este es un transistor un poquito antiguo, así que no, estos tiempos han sido bajados muchísimo. Pueden ser 100 nanosegundos lo máximo. La resistencia de canal, fíjense, 50 miliohms para 50 voltios. No es lineal, obviamente. Acá tienen el SOA y la curva de degradación del SOA. Fíjense que es un transistor cualquiera, cuyo umbral es 4 voltios y cuya tensión de saturación es 10 voltios de compuerta. Toda la otra zona es lineal. Acá muestra en esta otra curva, la de la derecha, la figura 5, la variación de la resistencia R de Sion con la temperatura. Tiene un coeficiente de variación positivo. Curva de la compuerta, fíjense, para 10 voltios se requieren 800 nanocoulombios. Es un transistor, como es un transistor de 70 a 200 amperes, bueno, se requiere, la curva requerida de la carga de la compuerta es proporcional a la corriente máxima del transistor, porque es un transistor de cuya superficie de pastilla, digamos, muy grande. Así que hay digamos, unas cargas en la zona de la compuerta muy grande. Vamos a ver otro transistor, un transistor ya mucho más grande, de 450 amperes, pero en vez de 500 voltios, de 200 voltios. Si recordamos, el otro transistor de 500 voltios, fíjense, el de 500 voltios, el R de Sion era 50 miliohms. Vamos a usar el típico, 50 miliohms. 500 voltios, 50 miliohms. Vamos a este otro. 200 voltios y la resistencia R de Sion, 3,8. Fíjense que de 50 pasó a 4. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando la tensión es más baja, la máxima resistencia de canal se reduce muchísimo. O sea que me conviene utilizar transistores de baja tensión porque la resistencia de canal es baja. Por eso puedo utilizar 450 amperes porque la resistencia del canal es baja. Si yo tuviera un ohm, como es el de 1000 voltios,
no le podría aplicar 450 amperes porque tendría caída de tensión entre el drenador y el surtidor de 450 voltios, o sea, una locura. No sería aplicable. Por eso es muy importante que la resistencia de canal sea muy baja para poder tener una caída de tensión directa baja. Fíjense que aún así el transistor de 450 amperes tiene una tensión umbral de 4 voltios. Vamos a las curvas. Fíjense, ahí pueden ver en la figura 3, 4 voltios de umbral, 10 voltios de saturación. El SOA, ahí tienen la resistencia, la zona de la resistencia óhmica. Y esta, la curva figura 4, es la curva de transferencia. Fíjense que el umbral es 4 y más allá es lineal hasta alrededor de los 10 voltios donde ya se satura. Si yo quiero utilizar una zona lineal, debería utilizar un poquito más de 4, 4,3, hasta 7 voltios. Esta sería la región lineal en donde ahí tengo toda la corriente. Si vamos a la curva de la compuerta, de la carga de la compuerta, para 10 voltios estamos hablando de 2,5 milicoulomb. O sea, estamos hablando de valores muy grandes para los cuales la corriente requerida en la compuerta ya pasa a ser del orden de 10 amperes o décadas de amperes. Es un driver un poquito más grande. Pero siempre tengan en cuenta que solamente durante el tiempo requerido para este proceso de conmutación. En este caso del transistor, que no es un transistor muy moderno ni nada que se le parezca, son alrededor de como máximo 700 nanosegundos. 700 nanosegundos es un valor muy malo, porque estamos cerca del milisegundo. No sería para frecuencias muy altas. Un transistor de hoy estaríamos hablando de 150 a 200 nanosegundos. 100 nanosegundos es lo típico, digamos, para los retardos. Veamos otro transistor. Acá tienen otro transistor. Este es de 300 amperes, 100 voltios. Fíjense, baja aún más la resistencia de canal. 3,5 miliohms. Y bueno, y así. Yo les propongo que ustedes vean datasheet de transistores, entren en la página Semicron o la Infineon o SGS Thomson o cualquiera de las páginas de transistores de potencia que yo les comenté en la primera clase. Ahí tienen muchos fabricantes y que comparen, hagan la comparación entre los distintos transistores para familiarizarse con las especificaciones y con los datasheets. Y para observar estas características que son bastante comunes, independientemente del fabricante, independientemente del transistor. O sea, umbral alrededor de 4, saturación alrededor de 10. ¿En qué cambia entre un transistor y otro? En el requerimiento de la corriente de ese generador de tensión. Es ahí donde cambia entre un transistor y otro. Vamos a hablar ahora de transistores MOSFET, que serían los otros transistores. No vamos a llegar a dar todo porque perdí mucho tiempo con el tema de cómo lidiar con la diapositiva, pero bueno, vamos a llegar hasta donde podamos y nos va a quedar algo para la clase que viene. Transistores IGBT. Yo les voy a mostrar, antes de ver esta diapositiva, voy a pasar la diapositiva anterior. Discúlpense, me corrió. Acá a la izquierda tienen el MOSFET. Esto es tomado del libro del manual de Semicron. A la izquierda tienen el MOSFET, cómo lo fabrica Semicron. A la derecha tienen el IGBT. Del lado superior, la tecnología y el diseño es exactamente similar. ¿En qué cambia? Cambia en que la última parte, en lugar de N- pasar a N+, de N- pasa a P. Y ahí hacen otro transistor directamente. No sé si esto fue, la verdad no sé si lo hicieron por casualidad o lo hicieron por investigación o lo hicieron cómo fue que pasó, pero la cuestión es que con este sencillo cambio, el transistor cambió abruptamente a ser otro transistor.
Del lado de salida, este transistor se parece mucho a un bipolar, y del lado de entrada es un MOSFET. Entonces, al punto tal que los primeros diseñistas, en los primeros papers, yo tengo algunos papers iniciales, en donde mostraban que decían el Power MOSFET, digamos, de bajas pérdidas de conmutación. Era un nuevo MOSFET, un nuevo FET, pero en realidad es otro transistor. Es un híbrido entre el PJT y el MOSFET. Al punto tal de que pasó a ser un transistor de portadores minoritarios, en lugar de ser portadores mayoritarios, sobre todo en la zona del colector, o se puede llamar también del drenador, pero como se parece mucho a un bipolar, le cambiamos surtidor por emisor y drenador por colector. Entonces queda con puerta, emisor y colector. Volviendo acá, del lado de arriba entonces tienen igual como era el MOSFET, nada más que cambia por el sustrato P en el lado de salida. Y los símbolos son el que tienen arriba, que generalmente le gusta mucho a Motorola y a algunos fabricantes usar ese símbolo, y el símbolo típico de la mayoría de los otros fabricantes, que es el de abajo. Y el del medio, a algunos fabricantes también les gusta poner este símbolo. El más popular es el símbolo de abajo, que es el más sencillo. Del lado de la compuerta parecía una compuerta, y del lado de salida es un bipolar. Así que ese sería el IGBT de canal N. Acá tienen un poquito más cómo sería el dispositivo. Al utilizar entre el emisor P, N y P, sería, a ver, estas 3 capas en lugar de 2, bueno, se parece mucho, puede llegar a tener como un tiristor parásito. Entonces, la idea es hacer un pasaje entre la saturación y el corte y la saturación, de una manera bastante abrupta para que no pase por la zona tiristor, digamos, pero en general están diseñados para que no alcance, y la máxima corriente del IGBT justamente limita la actuación de la parte del tiristor. Así que en general el transistor se comporta como un transistor bien comandado por la compuerta, como cualquier otro transistor. Entonces, ahí tienen el diseño del transistor, que es del lado superior igual, idéntico al del MOSFET, y del lado izquierdo cómo se dibuja y cómo se visualiza el tiristor, como si fuera un tiristor, ¿no? Bueno, esta es una tecnología y este es otra. Tienen 2 o 3 tecnologías, han ido cambiando muchísimo. Así que bueno, ahí tienen el transistor con todos los parásitos que hay, y al lado derecho cómo se vería el transistor. Acá tienen la forma de conducción. Este es un transistor también equivalente cuando está conduciendo, y por acá es donde circula principalmente la corriente del transistor, no por acá, sino por acá. Ahí tienen un transistor cuando, digamos, está conduciendo. Acá tienen, esto es tomado del manual de Semicron, cómo es la evolución de los transistores hasta llegar a la última tecnología, que es el de la derecha. Han ido cambiando de generación, por ejemplo, el Semicron está en la 4ª generación, otros fabricantes tendrán otra. Así que el mecanismo del transistor es para que no se, tiene un mecanismo para que no se vea, latch up quiere decir que se autoenganche como si fuera un tiristor. Entonces, los fabricantes especifican la máxima corriente que podría ocurrir en el transistor para que no ocurra justamente el proceso de tiristor. Así que, obviamente, si uno compra un transistor de 100 amperes, máximo debería ser ese valor, porque si utilizo más valor, puede soportar un poco más que ese valor. Simplemente el fabricante lo limita ahí, porque hasta ahí no se comporta como tiristor.
Bueno, en el apunte van a tener la comparación con el MOSFET y con el bipolar, pero es lo que acabo de resumir. O sea, es un transistor de portadores minoritarios, no tiene diodo parásito como sí lo tiene, no, si ustedes lo visualizan acá, no aparece el diodo parásito que sí aparecía en el MOSFET. El MOSFET lo pueden visualizar así. El MOSFET, entonces, la flechita para adentro es de canal N. Tiene un diodo parásito. Este diodo parece como un diodo Zener. ¿Por qué? Porque es un diodo de avalancha controlada y de recuperación muy rápida. Entonces, este es el dispositivo. Y el IGBT, sería este, no tiene diodo parásito. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes le ponen un diodo acá, pero ese diodo que le ponen acá es un diodo a propósito puesto porque en la mayoría de los circuitos de potencia se requiere este diodo para otras cuestiones. Entonces, ese que lo vamos a ir viendo más adelante por qué. Pero en general, en la mayoría de los fabricantes lo van a ver el diodo, fíjense que lo tiene puesto. Pero ese diodo es un diodo puesto a propósito por el fabricante, que tiene las mejores características, no es un diodo parásito, entonces tiene unas características muy mejoradas. Respecto de las especificaciones, son similares a las del MOSFET. No hay diferencia. A pesar de ser un dispositivo de portadores minoritarios, no tiene ruptura secundaria, tiene el mismo SOA, o sea, se parece con las características a un MOSFET, pero los tiempos de retardo son mucho más lentos. Es decir, si vamos a velocidades de conmutación sería así. El BJT, luego el IGBT, luego el MOSFET. Por ejemplo, este puede ser para 30 kHz a 50 kHz, este para 100 kHz y este para 1 MHz. Esas serían las frecuencias máximas de utilización. Los transistores BJT, obviamente, al requerir un driver más complejo y es bastante más difícil de lograr, digamos, la utilización en la actualidad. Voy a ampliar esta diapositiva. Quiero mostrarles lo siguiente. Esto es de Infineon. Los transistores IGBT se están utilizando para frecuencias tan altas como 120 kHz. Obviamente hay de frecuencias más bajas, dependiendo de la tecnología que se vayan utilizando. Y los transistores, si bien Infineon no fabrica transistores de muy alta tensión, fíjense que 1200, 1350 voltios, pero los otros fabricantes están trabajando con 6500 voltios y con corrientes muy grandes. Así que acá pueden ver un poquito en la diapositiva, van a ver las aplicaciones que hay hoy con los transistores de este tipo. Bueno, si les parece bien, cortamos acá para dejarles tiempo que se pasen a la otra materia. Voy a parar la grabación. Les pido disculpas que no pude dar una buena clase hoy, así que cualquier cosa, tienen la clase del año pasado, que es esta misma, pero la pude dar un poquito mejor, sin interrupciones y me distraje un poco con el hecho de tener que utilizar otra herramienta, no estaba acostumbrado a usar, a no disponer digamos, de la pizarra, es más fácil trabajar con pizarra. La diapositiva sola no alcanza para poder ver la clase y mostrar las cosas que uno tiene que mostrar. La clase que viene, entonces, bueno, espero que la pueda tener solucionado el tema. Pido disculpas. Bueno, profe, no hay drama, igual se entendió No hay con el problema, cumpleaños. ingeniero. Sí, no hay drama, profe. Se entendió Bueno. bien. Sí, Nos se vemos entendió la bien, clase. ingeniero. Bueno, muchas gracias. Chao, profe, buena semana. Chao, nos vemos.